Hola, bienvenidos a todos a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Por si acabas de aterrizar aquí y no me conoces, yo me llamo Sephora Bermúdez y soy la creadora de este canal porque soy exmigrañosa. Sí, esta palabra existe y llevo desde 2006 sin ninguna crisis. Por eso me motivé a compartir con vosotros que una vida sin dolores de cabeza es posible y hoy estoy contenta, no, lo siguiente, porque tengo aquí a una persona pues que la traigo por muchos motivos que ahora os explicaré. No solo porque sea amante del mar como yo, porque sea una excelente persona o profesional, también ha cofundado una ONG para jóvenes con parálisis cerebral y tenemos aquí a Encarna Espuña. Bienvenida, Encarna. Hola, Sephora. Bien hallada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Encarna es toda una inspiración, de verdad que yo me veo reflejada en ella y la traigo por tres motivos que voy a leer para no equivocarme en nada, porque Encarna tiene un currículum extensísimo y no quiero equivocarme. Ella es fisioterapeuta y fisiopedagoga con 40 años de experiencia clínica. Toma ya. Es un referente en cuanto al habla hispana de la terapia de reprocesamiento del dolor crónico y afecciones psicofisiológicas. Además es autor del libro Espinología, terapia manual del raquis, y ahora no me va a rectificar porque yo me había equivocado, es la escritora del prólogo del libro de dolor crónico. Aquí tengo el autor, de George Oldfield. Todos los enlaces, los libros, todo lo que comente a partir de ahora estará abajo en el comentario destacado y en la descripción del libro. Y también con Alan Gordon y Terapia para el Dolor Crónico, ella tradujo el programa gratuito de 21 días para trabajar estos dolores crónicos, no solo la migraña, que podéis encontrar en su web y en el grupo de Facebook. Todo esto, como os digo, os lo voy a linkear. Además de esto, Encarna une muy bien la teoría, bueno, la teoría no, el programa de la reprogramación del dolor crónico y la parte clínica, el qué pueden hacer los profesionales para ayudar a las personas que sufren dolores crónicos, y por ello capacita a profesionales en TRD, la terapia de reversión del dolor, que se llama jalea real, ¿no? Porque dará mucha energía, ¿no? Mucha vitalidad a estos profesionales con su experiencia clínica como docente y también como padeciente, porque el último y tercer motivo por el que traigo aquí a Encarna, que a mí esto ya me ha dejado, vamos, anonadada, es que también es exmigrañosa. O sea que vamos a aprender un montón de Encarna y te agradezco muchísimo, Encarna, que dediques unos minutos de tu apretadísima agenda a compartir con nosotros tus aprendizajes. Qué bueno, yo estoy encantada, Sephora, además contigo, que eres tan dulce y tan amable. Entonces es como, wow, es como surfear en olas muy propicias o navegar en un mar en calma. Yo soy sincera, de verdad que Encarna es de admirar porque está difundiendo algo que a veces no es sencillo, que contradice algunos enfoques profesionales más tradicionales, y me gustaría también hablar de ello un poquito más adelante. Entonces vamos a ir desgranando estos tres puntos y me gustaría comenzar por la terapia de reprocesamiento del dolor crónico. ¿En qué consiste? ¿Cómo la conoces tú? ¿Cómo has trabajado este enfoque, Encarna? Pues mira, yo comencé con, como tú bien sabes, con Georgie Oldfield, fisioterapeuta británica, que junto con Alan Gordon, Howard Schubiner, David Clark, David Hanscom, han creado un movimiento en el mundo anglosajón, digamos, como inspirados y muchos de ellos recuperados por el trabajo del médico rehabilitador norteamericano John Sarno, que tan polémico fue en su momento y sigue siendo. Ellos siguieron con su trabajo y bueno, lo bueno que tienen es que han podido investigar, desarrollar programas pedagógicos para los pacientes, desarrollar investigaciones. La cuestión es que cuando yo conocía el trabajo de Alan Gordon, a mí me inspiró mucho porque que es el que ha creado todo este modelo de la terapia de reprocesamiento del dolor. Me inspiró mucho por la persona que es, o sea, es tremendamente generoso, donó un programa para que la gente pudiera pasar por lo mismo que él pasó, o sea, un poco lo que te veo que tú has hecho y que tú haces, cómo transmites esa información, primero para que el público en general se pueda inspirar y se pueda autoayudar y pueda, porque hay personas que pueden pasar por este proceso perfectamente acompañadas de un libro, de una información. Toda esa información les produce los cambios neuronales necesarios como para
digamos, reprocesar y revertir entonces el dolor, la migraña, el dolor pélvico, la fibromialgia, lo que sea que padezcan, y con eso tienen suficiente. Y hay otro tipo de público que, sin embargo, necesita un acompañamiento. Entonces ahí, por eso te decía que lo que Alan Gordon hizo y Georgie Oldfield y toda esta gente, pues ofrecen toda esa información, como nosotras, más luego de su propia vida, de su propio proceso y de su propio aprendizaje, digamos, como hacemos mentorías o acompañamientos para poder ayudar a aquellos que necesitan, y utilizando las mismas palabras de Gordon, hay gente que se puede cortar el pelo sola y le queda genial, y hay gente que necesitamos un peluquero o peluquera que nos ayude porque no vemos, para que nos dé perspectiva. Y entonces ahí es donde entran las mentorías, los acompañamientos terapéuticos y todo eso. Entonces a mí este hombre me inspiró mucho, igual que Georgie Oldfield, que, bueno, pues que no solo tienen los libros escritos como tú, sino que además donan y dan el programa a la gente, bien en los libros o bien en sus páginas web, como hago yo también en la mía, y bueno, damos la oportunidad a aquel que está en ese registro, que sus neuronas y su funcionamiento de la mente y del cuerpo y todo está en un lugar donde eso es suficiente, y luego pues podemos acompañar también a los que necesitan ir de la mano y digamos que se les haga un traje a medida. Entonces así fue como yo conocí a este hombre, porque me inspiró, igual que Georgie Oldfield, y dije, va, yo tengo que formarme en esto, ¿no? Y de ahí vino mi, bueno, mi capacitación tanto en el programa de una como del otro, y ahí he seguido al punto que la Asociación Norteamericana Psychophysiological Disorders Association, pues bueno, como ahí ya me fui haciendo significativa y han incorporado el español también. Y bueno, se está haciendo también mucha divulgación en habla hispana gracias a esta ONG, digamos también, porque ahí todo el mundo está haciendo el trabajo de manera voluntaria, pero a su vez también cada uno de ellos son representantes de un modelo terapéutico concreto. Maravilloso. Y no sé si sabías que John Sarno es exmigrañoso, tuvo crisis 6 años y con su propio enfoque se reprogramó y eliminó sus crisis. O sea que Sí, sí, sí. maravilloso, Por genial. eso que, igual que lo hizo John Sarno, que lo has hecho tú, que lo hice yo, la gente con la lectura de un libro, con la inspiración, con tan solo creer sí se puede, ya se produce ese cambio. Entonces, ahí hay un ámbito de población, un porcentaje, que ya de momento están vaciando atención primaria, las urgencias médicas, que tanta necesidad tienen de enfocarse donde realmente son útiles y no con todo este tipo de dolor, de características neuroplásticas, que muy bien hay un montón de sujetos que pueden autoayudarse, otro montón necesitan ayuda, mentorías, y otro montón necesitan ayuda médica, por supuesto, porque ese es el primer paso, ¿no? Descartar que no haya daño y que no se esté produciendo cualquier otra patología ahí camuflada, y que muchas veces la persona cree que con un programa de autoayuda de estos ya tiene resuelto lo del daño. No, si hay daño, ahí están los profesionales de la salud para resolver eso. Pero cuando no lo hay o este ya curó, aquí están este nuevo paradigma pegando fuerte para dar mucho más libertad, empoderamiento y sobre todo una calidad de vida digna a una cultura que merece, por los avances que tenemos, tener también avances en este ámbito. Así es. Por si no conocéis muy bien este enfoque, cuando tú te das un golpe se activan las zonas del cerebro asociadas al dolor. Pero cuando hay un dolor neuroplástico, es decir, hay dolor pero no hay lesión, no te has dado un golpe, se activan las zonas de la memoria y el aprendizaje. El cerebro aprende a doler y activa estos síntomas protectores, como ha dicho ella, fibromialgia, bruxismo, hernias, dolores de cabeza, de espalda, musculoesqueléticos, pero que no tienen ninguna base estructural, no hay daño orgánico, no hay nada físico causante del dolor de cabeza. Es un cerebro que ha aprendido de manera equivocada. Y hay personas que ven una entrevista de exmigrañoso en mi canal de YouTube, o las personas que van a ver esta propia entrevista, que su cerebro comprende que no hay lesión y apaga toda la sintomatología. Es que esto es muy fuerte. Luego otros necesitan pues seguir trabajando en estas zonas de la memoria, el aprendizaje, la desensibilización, pero es posible y se debe trabajar desde otro enfoque cuando no hay lesión, como está demostrado en el caso de
multitud y multitud de síntomas crónicos que secuestran la vida de las personas. Tú lo sabes que has sufrido migraña, Encarna, como yo. Así que me alegro mucho que encontraras este enfoque y que en el mundo hispano te dediques a difundirlo y sobre todo también a formar profesionales, ¿verdad? Porque tú realizas cursos para todos aquellos profesionales que tengan pacientes con este tipo de dolor neuroplástico y con esta sintomatología musculoesquelética, ¿no? ¿Qué les ofreces a estas personas? ¿Cómo funcionan tus cursos? Pues mira, efectivamente, desde hace un tiempo decidí formar a profesionales para que estas herramientas que son tan eficaces y además me decidí justamente cuando se han publicado en revistas tan prestigiosas como Pain Journal o el Journal American o el Journal of the American Medical Association, las aplicaciones clínicas de esta, porque claro, lo importante no es solo tener un modelo teórico, sino cómo lo aplico clínicamente, cómo hago como cuando en la medicina alopática se receta, pues no sé, un antibiótico, pues la clínica es el antibiótico en una infección, ponte tú, ¿no? Pues nosotros, ¿qué clínica aplicamos? Y además que no sea de ensayo y error, de probar a ver, a mí me ha ido bien, voy a ver si a ti te va. Para mí lo que me decidió a formar profesionales, porque por otro lado yo llevaba ya mucho tiempo trabajando con pacientes, fue el que ese aval científico para mí con suficiente robustez de que las herramientas terapéuticas que yo voy a ofrecer y con las que voy a formar a los profesionales de la salud en esto tienen suficiente robustez como para que ese modelo se pueda repetir. Luego ya está la habilidad de cada profesional y la habilidad también y el compromiso y el proceso de cada paciente, ¿no? Pero por lo menos que no estemos ensayando, o sea, haciendo ensayo y error. Entonces, cuando eso salió publicado, yo dije, venga, vamos a por ello, vamos a formar a la gente. Y sobre todo porque tienen esa cosa que en ciencia se llama elegancia. O sea, es sencillo a la par que eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que viene del mundo, los profesionales que vienen del mundo más de la psicología y de la mente, wow, encuentran en la parte bio algo sencillo, o sea, vamos más allá de la educación en neurociencias del dolor. Entonces encuentran ahí unas buenas herramientas que complementan su trabajo psico. En los que vienen del mundo más bio, tipo fisios, osteópatas, el mundo más de los propios médicos, pues encuentran un complemento de la mente que es sencillo y no necesitan hacer una formación en psicología, porque cuando hay necesidad de más profundidad, entonces se deriva al profesional. Lo mismo que nosotros, cuando te encuentras con que, uy, esta persona está confundiendo aquí cosas y lo del daño no está descartado, wow, ahí está la derivación para que se descarte eso y así podemos trabajar a full, ¿no? A ir a saco con eso. Ya sabemos que no se está impidiendo una atención al daño o lesión que en ese momento pueda necesitar esa persona y que por lo tanto todo el tiempo tiene que estar enfocada en educar, en desaprender, o sea, en invertir el proceso de aprendizaje de manera tal que aquello que se ha fijado en esos lugares de cerebro, de memoria, donde además todo el locus o la conectividad emocional se ha activado, cómo ir enseñando y aprendiendo a través de un proceso con unas herramientas que han superado el placebo, porque claro, ¿cómo vas a vender algo de un medicamento que no supera el placebo? Pero por Dios, y hay algunos medicamentos que están por ahí rodando con un 5%, un 7%, apenas llegan al 15% de superación al placebo. Estos abordajes superan en fibromialgia el 22% al placebo. El propio de Alan Gordon, un 66% al placebo. Se me ponen los pelos de punta cuando lo digo. Caray, esto tiene que conocerse. Entonces, Exacto. para mí la manera de que se conozca es formar a profesionales, porque además, y aquí viene lo gordo, son inocuos. No hacen daño, como mucho lo que podemos perder es el tiempo, pero nunca podríamos dañar a nadie. No Sobre tenemos todo, efectos secundarios, tú y yo. efectivamente, muy bueno, efectivamente, se fuera. No hay efectos secundarios. Es inocuo, no se puede hacer ningún daño, como mucho perder tiempo, fíjate, pero es eficiente y además no tiene efectos secundarios. Caray, ¿qué pierdes en probar, no? Probar. Es brutal. Entonces, claro, ¿qué necesitamos en este momento? Pues divulgación. Divulgación y nos lo van, o sea, y esto no solo lo van a agradecer las personas, ¿cómo se llaman? Los pacientes, los pacientes en general, sino el propio modelo biomédico, porque en este momento
estamos en una saturación y en un estar desbordados, porque si piensas que en atención primaria, simplemente aquí en la Comunidad Valenciana, estamos cerca del 19% de personas que van a atención primaria a buscar alivio de dolores que son perfectamente neuroplásticos, como la migraña, los dolores musculoesqueléticos donde no hay daño o lesión, o si la hubo, esta ya reparó, o se asocia a algo que es común en la población, como mis canas o mis arrugas o mis manchas en la cara son propios del envejecimiento y no dañinos o indicadores de enfermedad, como las hernias de disco y mil y otras cosas que se consideran como envejecimiento del organismo. Y claro, en un intento de buscar la solución al dolor se asoció como asociaríamos el gallo canta, sale el sol, luego es el gallo el que hace salir al sol. Esa asociación de causalidad se ha hecho hasta ahora, pero es un proceso, ¿cómo te diría?, natural de la historia, ¿no? Hacemos asociaciones causativas hasta que nos encontramos en la investigación con la verdadera causa. Y mientras tanto, pues construimos modelos biomédicos que se van cayendo y van entrando nuevos. Pero es la historia de la humanidad. No es que los profesionales estén equivocados, es que sencillamente en todo nos tenemos que actualizar. Incluso ahora, mi ordenador acaba de sonar una cling, una señalita que me dice, tienes que actualizar el programa. Digo, maldita sea, justo en medio de la entrevista me sale la señal de que tengo que actualizar el programa. Bien, pues nuestra mente ocurre exactamente igual. Y en el modelo biomédico ocurre exactamente igual. Se necesita actualizar la información y eso forma parte de la evolución de la condición humana, actualizando constantemente para seguir teniendo una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Y si no, mira para atrás, ¿dónde estábamos hace 50, 60, 70, 100 años? Hace nada la gente se moría por infecciones. La mayor causa de muerte en los hospitales eran las infecciones. Actualmente, salvo el paréntesis del COVID, por Dios, no sé, más que un 1%, es un porcentaje muy pequeñito. Y esto mismo creo que va a ocurrir con el dolor, tipo el dolor sin daño como la migraña, que ha sido una gran causa de disconfort, de malestar y de sufrimiento en las personas, pero que es otro paradigma que va a caer y eso ya no va a ser un problema como lo es y que está saturando bueno, pues sobre todo la atención primaria y las urgencias médicas. Bueno, una maravilla escuchar a Encarna porque habla con propiedad. Encarna es una referencia bibliográfica con patas. Se tiene todo el conocimiento y no es algo en base a la experiencia, sino que está referenciado. Y habla pues de este cambio de paradigma que hay que instaurar ya porque socialmente siempre se asocia dolor a daño, ¿no? Pero hay personas que tienen, por ejemplo, por poner este ejemplo, estas hernias, ¿no?, discales tan evidentes, pero no tienen dolor. Entonces aquí falla algo, ¿no? Falta la pieza del puzzle, pero ha hecho alusión ella a las infecciones, pero el primer médico que recomendó el lavado de manos para atender a partos después de las autopsias fue vilipendiado, apartado de la comunidad médica y criticado ampliamente hasta acabar falleciendo en un manicomio en dudosas situaciones, ¿no? Entonces, estos momentos de cambio de paradigmas médicos pues presentan ruptura, presentan disconfort porque hay que cambiar las cosas desde la base, desde las facultades, desde los profesionales e ir escalando hacia arriba y eso no es tarea fácil, pero que puede revertir un beneficio enorme, como ya está citando, no solo devolviendo la calidad de vida a muchas personas, sino beneficiando pues económicamente a los organismos estatales. O sea que es un win-win, todo el mundo gana y al menos hay que intentarlo porque cada vez somos más los que definimos, yo ya llevo casi 7 años demostrando que es posible vivir sin migraña. Tengo más de 31 testimonios de exmigrañosos en mi canal de YouTube y como también explica Encarna, son personas o que han leído algo mío, personas que lo han logrado solas, que ni siquiera me conocían a mí cuando lo lograron, o personas que han trabajado conmigo. Independientemente del grado en el que se consiga, que se enseñe la posibilidad de que es posible enseñar al cerebro a apagar estos síntomas. Y ahora Encarna te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo de una lámpara maravillosa que puedes pedir deseos, ¿no? Que hay que buscar y te sale un genio. ¿Qué crees tú que sería necesario? ¿Qué cambios deberíamos instaurar para que se cumpla tu deseo de poder llevar esto a la práctica clínica y a todas las escalas médicas y sanitarias? Pues yo creo que estamos en la realización de ese deseo. Creo que estamos en ese momento y a eso nos ayuda mucho pues lo que estamos haciendo ahora, las redes sociales, porque yo recuerdo hablar con una amiga
médica de atención primaria que me decía, Encarna, pero si yo esto lo entiendo, lo conozco, la información la tenemos accesible, es que de donde nosotros y todos los profesionales de la salud nos nutrimos, está publicado. El tema es que ha de ser como, como algo que ocupe todas las manifestaciones sociales, o sea, que se pida desde la base, o sea, desde los propios usuarios, pacientes, las personas en general, estén informadas a través de los medios de comunicación, tanto redes sociales como canales de televisión, periodismo, o sea, ha de estar toda la sociedad en su conjunto desde diferentes ámbitos como informada y mentalizada y entonces se produce ese switch, ese cambio, ¿no? No solo ha de venir de, digamos, desde las instancias, vamos a llamar, biomédicas hacia abajo, sino también de la población pedir hacia arriba. Porque ella me dice, si yo le digo a uno de mis pacientes, haga usted esto y esto y esto, como a nivel de cultura biomédica, eso no es conocido, van a pensar que estoy loca. Entonces, claro, tiene que ocurrir, por eso lo que estamos haciendo, tanto desde las bases, desde la divulgación en todos los ámbitos, o sea, que el milagro ya está ocurriendo. Desde lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora en un canal de YouTube, haciendo una entrevista y divulgando esta información, más y más gente se va enterando y hacen esas peticiones a los profesionales que dicen, ahí va, pues esta persona ya lo pide, me voy a actualizar. Y ¡pum!, refuerza esa información. Y poco a poco ese cambio va a ocurrir como ocurrió al pobre Ignacio Semmelweis, no le pudo pasar porque ni había en ese momento microscopios para como constatar que eso que llamaba partículas cadavéricas que se transportaban en las manos de los médicos desde la morgue a cuando atendían a un parto, pues no se podía ver, pero es que ahora sí que podemos ver el cerebro por dentro. Lo podemos ver exactamente haciendo una serie de ejercicios y ver cómo se activan ciertas zonas y ver cómo, como vio el propio Bani Apkarian, que fue el primero que, digamos, constató de cómo se activaba toda la conectividad límbica y cómo detrás de todo dolor había también una conectividad que se le llama, en términos para que todo el mundo lo conozca, las zonas emocionales del cerebro, cómo todo eso estaba unido y cómo no se puede actuar sobre una cosa sin actuar sobre la otra. Y fue el primero que, en vez de mirar los 300 pacientes que se le presentaron para este experimento, en vez de mirarles las columnas, porque lo que se está investigando era el dolor de espalda baja, se le ocurrió mirar al cerebro. O sea, los metió en resonadores magnéticos funcionales y vio sus cerebros y vio, caray, está aquí, es ahí donde tenemos que incidir. Y eso, todo junto, la investigación por un lado, más las propias personas demandando que esa investigación se aplique, es lo que va a hacer posible este cambio que produzca pues como ocurre ahora, que a nadie se le ocurre no lavarse las manos y bueno, imagínate un COVID sin lavarnos las manos y sin todo lo que hicimos. O sea, eso ha facilitado que a lo mejor no hubiera sido una tremenda desgracia lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, gracias a todos aquellos avances, tenemos ahora todas estas ventajas a la hora de superar una pandemia. Y ahora va a ocurrir lo mismo con el dolor crónico o con el dolor tipo la migraña, la fibromialgia, etcétera, ¿no? Que en la medida en que todo esto se vaya implementando y la sociedad vaya siendo permeable a esta información, gracias a redes como esta, wow, eso va a pasar a la historia. Y creo que estamos justo en el momento perfecto para eso. Pues me gusta este enfoque tan esperanzador, porque yo tenía un discurso un poco más negativo. Yo llegaba a tener picos de visibilidad extremas, más de 100.000 visitas en mi web, y Google decidió que era una buena ocasión para retirarme y avanzar en los puestos de los buscadores y redes sociales al discurso más institucional y dejarme a mí apartada. Entonces, yo tengo mis dudas, hombre, va a llegar, eso sí, está clarísimo, pero no sé si nos lo van a poner fácil, ¿eh, Encarna? Lo que sí que está claro es que con entrevistas como esta, y yo lo veo cada vez con mis seguidores, estamos plantando semillas y estas semillas a su vez van creando más semillas, ¿no? Porque siempre me dicen, ay, yo te he recomendado a mi prima, uy, mi vecina tiene, ¿no? Y cada vez más personas van conectando con este mensaje e incluso yo tengo muchos clientes que son médicos, enfermeros, anestesiólogos, o sea, de la comunidad médica que con Sí, migraña sí, sí. recurren a mí, o sea que vamos por buen camino. Vamos por buen camino, Sephora. Y además, eso que dices es lo que dice Alan Gordon de extinction burns. O sea, como al final, cuando algo de repente hace como una exacerbación y de repente desaparece, ¿no? Que también ocurre en la migraña.
Entonces, lo mismo ocurre a nivel social. O sea, habrá, o sea, como ahora, un intento ahí de represión, porque, en fin, digámoslo claro, hay gente que va a Corporaciones, perder mucho dinero. corporaciones. Va a perder mucho dinero. Y tú piensas que un enfermo crónico es dinero, 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 dinero. O sea, en cuantito diagnóstico le pones la etiquetita que confunden, crónico, que significa crono, simplemente tiempo, con incurable, hay dos palabras diferentes. Incurable es una palabra y crónico es otra, no tienen por qué ir juntas, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que un enfermo crónico, migrañoso crónico, vamos, las manos, ahí como vamos, dinero, dinero, dinero para siempre, ¿no? Y ahora, de repente, enfoques como estos que dan libertad, uf, sí, algunos perderán, pero si miras atrás, la evolución humana parece, de repente se genera una crisis y de repente, ¡pum!, evolucionamos, ¿no? Entonces, bueno, será como ha sido siempre, una crisis, de repente a los que, como, espero que no nos pase como a Ignacio Semmelweis, por Dios, habrá pues un intento no, esto no puede ser, va contra nuestros intereses, pero al final, si las personas, los ciudadanos de a pie lo pedimos, no hay vuelta, no hay Exacto, vuelta. exacto. Yo cuando tenía migrañas vivía en la farmacia, ¿no? Y ahora solo compro pues tiritas. Pero todos esos profesionales pueden reconvertirse a ser divulgadores, formadores, acompañantes, así que es una buena idea pues plantearse otras opciones. Pero ser conscientes, sobre todo los que nos escuchan, que cuando el cerebro tiene activo el modo miedo, el modo peligro, no aprende nada nuevo. Un niño maltratado en clase no va a sacar malas notas, no puede aprender. Entonces hay que comenzar a liberarse de miedos y a abrirse a nuevos discursos, como en el libro que os he citado esta mañana, del cual Encarna redactó el prólogo, Dolor crónico, la clave para la recuperación. Y en estos libros y en tu contenido estamos hablando en todo momento de dolores y lesión. ¿Pero crees que estos libros son útiles para personas con migraña, Encarna? Sí, yo creo que lo que hemos hablado es un complemento perfecto y además cuanto más haya, porque hay personas que a lo mejor por un camino no lo encuentran y de repente una palabra, una serie de pautas que se le da en otro libro, no es que ese libro, vamos a poner, por ejemplo, han leído el tuyo, Séfora, y de repente se encuentran con el de Georgie Oldfield y tal, y de repente el de este último que leen, el de dolor crónico, sea eficaz, es gracias a lo previo. Exacto. Eso mismo ocurre en el cerebro, ¿no? O sea, pensamos que es lo que hicimos ayer lo que produce lo que pasa hoy, pero es todo lo que hemos hecho que va generando esas redes neuronales que van a base de repetirse, se instalan y entonces, claro, un libro de repente florece, ¿no? De repente sube la masa y la reversión acontece. Y tendemos a responsabilizar a eso último que hemos leído, pero es todo lo que hemos hecho a nivel personal, lo que hemos hecho a través de la información que hemos adquirido a través de ciertas lecturas y de repente cierta cosa que ocurre en nuestra vida que se convierte en la levadura. Entonces, el libro que yo traduje y que escribí el prólogo de Georgie Orfield puede complementar perfectamente y puede ayudar básicamente a miles de personas con migraña o como único camino o como camino que viene a sumar en otros caminos. O sea, es que en Valencia decimos, tenemos una expresión que no sé si existirá por ahí, que se dice, cuan més sucre, més dolç. O sea, cuanto más azúcar se añadan, más dulce está. Es decir, ¿por qué no? O sea, y sobre todo con personas que están en el proceso, wow, de repente este punto de vista, este punto de vista, este punto de vista, y llega un momento en que algo hace clic ahí, el miedo, que es el factor fundamental, desaparece, salimos del modo alarma, del modo mecanismo de protección, se instala la confianza y la seguridad, y seguridad y confianza y dolor son antagónicos. Entonces, digamos, bioquímicamente, vamos a llamar neuroquímicamente hablando, no tanto en el estado de ánimo, sino lo que ocurre en los neurotransmisores que tienen actividad cuando ocurren esos procesos. No puede ser ese estado de seguridad y de confianza junto con el dolor. Y si ocurre es porque necesita generarse más, digamos, como más surco, una red neuronal mucho más repetida, trigger, ¿no? Activada, activada y activada. Y entonces finalmente, porque dolor y miedo son dos cosas que van juntas. En el momento en que el miedo sobre todo disfuncional, el miedo fóbico, ¿no? Aquel que nada más, que ocurre mucho en las migrañas, ¿no? Además
además fobias a cosas como eso, olores, vientos, temperaturas, tejidos, alimentos, en fin, eso simplemente en la medida que vas comprendiendo y el miedo va dejando de ser fóbico para convertirse en ese miedo funcional necesario, ¡pum!, ocurre el milagro. De repente ya no hay migraña, ya no hay dolor. Tal cual lo cita Encarna, es una conducta de refuerzo, de aprendizaje. Fijaros que lo estamos repitiendo, ¿no? El primer paso es comprender que no hay daño estructural y confirmarlo, obviamente, con los profesionales. Nosotros tampoco decimos que esto funcione para todo el mundo, asegurarnos que no hay lesión. Después, ser consciente que hay un factor psicológico de aprendizaje, de miedo. El miedo es la gasolina del dolor crónico. Y una vez siendo consciente de estos dos puntos, comenzar a hablar con el cerebro, a leer, a replantearse las evidencias, las creencias, a exponerte progresivamente al movimiento, a desencadenantes, para así el cerebro que vaya desprogramando todo esto, a evitar el rechazo al dolor, ¿no?, que es muy importante, trabajar el mindfulness, cambios cognitivo-conductuales. Es un conjunto de piezas del puzzle que están totalmente referenciadas, que sabemos que funcionan y que lo vemos día a día, no tan solo en nuestras consultas, sino en aquellos profesionales que se forman con Encarna. Así que yo os recomiendo muy mucho ahora mismo pausar el vídeo y poner a seguiros a Encarna en su web y en sus redes sociales. Y bueno, ya la guinda del pastel, cuando hicimos la entrevista previa con Encarna, fue conocer que ella era exmigrañosa. Otro caso más de éxito, de éxito de reprogramación cerebral, en el que ella me compartía su última migraña, ¿no? Algo para celebrar, y que si te apetece, Encarna, me gustaría que compartieras con nuestros seguidores de ahora. Pues sí, fíjate, además fue en una época en la que alejadísima estaba yo de todos estos enfoques. Por eso la confianza de que cuánta gente remite o revierte sus síntomas de manera espontánea. Yo ahora, claro, con el paso del tiempo puedo darle como una justificación teórica a todo aquello. Pero yo he sido, por eso también me sentí tan identificada con Alan Gordon, ¿no? Porque él, nada más empieza el libro, comenta que él ha llegado a tener hasta 16 síntomas de dolor neuroplástico diferentes. Yo estaba en una situación muy similar a lo largo de mi vida. He pasado por diferentes etapas, por diferentes, manifestaciones de sintomatología de dolor sin daño, que me ha vuelto loca, me ha paralizado la vida, y una de ellas era en mi etapa entre... Yo fui migrañosa desde, digamos, que a mucha gente le pasará, desde el momento en que aparece mi primera regla hasta más o menos el acontecimiento que voy a narrar ahora, donde era como, bueno, no sé cuántas migrañas, no recuerdo ya cuántas podía tener al mes, pero también con fotofobia, náuseas, con todo el cuadro, las auras que las adelantaban, y bueno, en todo el proceso de mi juventud y de mi vida universitaria. Y fue en esa vida universitaria que tenía justamente un partido de baloncesto al que, bueno, ese día me dio una migraña y estaba en la cama con todas las luces apagadas, a oscuras, con la tripa revuelta. Y no sé qué fuerza saqué de no sé dónde, que me levanté de la cama con toda la tripa revuelta y todo. Creo que fue mi novio el que me llevó en coche al partido, sujetándome como podía, porque estaba, ya sabemos todas cómo una puede llegar a estar ahí. Y el entrenador, que no le dije cómo estaba, me sacó a la cancha. Yo entré a la cancha con migraña, y cuando me volví a sentar en el banquillo, mi migraña había desaparecido. Entonces, ahí claramente yo ahora lo puedo justificar con el tema de la atención y la confianza. Mi cerebro pasó de estar en modo foco en la migraña y en el dolor y en lo que me pasa, a foco en el jugar. Cuando, claro, eso se quedó grabado en mí como diciendo, wow, o sea, esto se puede ir simplemente así. Y esa fue la última que tuve con esas características. Luego, durante un tiempo tuve de alguna manera, y luego me ha podido quedar residual, por ejemplo, alguna pequeña aura, y eso es lo que me queda a mí de las antiguas migrañas. Un momento donde veo los escotomas, tomo acción en eso con todos los procedimientos que yo justamente recomiendo a mis pacientes, lo aplico en mí, y eso puede durar unos segundos, unos minutos. No recuerdo el día que eso haya durado más de 2 o 3 minutos. Entonces, claro, eso, imagínate, pasar de la fotofobia, al estar encerrada, los vómitos y tal, a ver el aura, decir, vale, ok, ¿qué está pasando? Dedicarle en la atención, porque claro, yo creo que es un error cuando, y esto me alegra mucho poderlo decir y dejarlo subrayado
en esta entrevista, y es cuando decimos, mucha gente entiende nuestros abordajes como una negación del dolor, como una negación de la migraña, aquello de, oh, no hay dolor, yo me digo, no hay dolor, no hay dolor, yo me digo, no hay tal, no, 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 no es decirte, es justamente afrontarlo, sentirlo, vivirlo y hacer las técnicas que proponemos para, con los diferentes enfoques y variaciones, para justamente ser atendido. Y siendo atendido, a veces no tiene que ser horas, pueden ser segundos, un solo pensamiento, una sola respiración, pero para llegar ahí una tiene que estar entrenada, ha tenido que pasar el proceso primero cognitivo, luego con el miedo, luego el proceso emocional, y todo eso va generando una nueva conectividad que da unas nuevas respuestas, porque el cerebro es predictivo y lanza mecanismos de protección por si acaso. Pero si lo que sembramos hoy dará el bienestar de mañana. Entonces yo ahí fue una reversión espontánea, pero que me dio esa seguridad que dije, wow, esto no tiene por qué ser así. Te Y dio la que evidencia, la prueba, la la evidencia. prueba, exacto, de que, ok, si yo puedo salir a una cancha, jugar al baloncesto y volverme a sentar sin el dolor de cabeza que antes me tenía muriendo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Claro, no fue un aprendizaje teórico, a mí nadie me explicó nada, fue un aprendizaje vivencial. Entonces, la propia evidencia de que las migrañas no son algo que habla de un daño es que la propia vida sin migraña, que en los periodos en los que no la tienes, es claramente sobra. ¿Qué ocurre en esos momentos? Bueno, pues es cuestión de entrenar todo el mecanismo psicoemocional y cognitivo para que el cerebro construya unas valoraciones diferentes. Y ahí la mente tiene, vamos, la batuta, porque efectivamente y se ha de hacer desde un modo consciente, un modo de quiero hacer esto, no existe, porque ocurre como con lo de no pienses durante los próximos 10 segundos con un oso polar. Claro, no quiero migraña, lo único que haces es que vuelva a seguir ocurriendo. Entonces, no, 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 ok, aquí estás, venga, vamos a ver qué pasa. Y empezar todas las pautas o procesos que te hayan enseñado o que tú misma hayas llegado a entender y entonces a reeducar y a repensar y a digamos, sentirte de otra manera, ¿no? Ujú. Excelente este apunte de Encarna. El dolor es real, existe, se sufre, no buscamos negar su aparición y sobre todo en niños. Yo trabajo con niños con migraña y a veces no se les presta atención o se piensan que mienten cuando tienen una cefalea en día de un examen. Un niño no miente, si tiene migraña es que la está sintiendo. Lo que no es real es el peligro del cual nos protege, porque tener un partido estresante de baloncesto no va a matarte aunque el cerebro interprete como tal que eso es posible. Y a veces solo poniendo conciencia en esto, aflorando esto a la conciencia, el cerebro puede llegar a desactivar este mecanismo al percibir que le estás llevando a la contraria. Ah, que no vamos a morir, uy, perdón, perdón, me equivoqué. Y apaga esta sintomatología. A veces es más fácil, a veces es menos difícil, pero el único responsable de las migrañas y otros síntomas neuroplásticos es el cerebro. No es esa copa de vino, no es el dormir una hora menos, no es un cambio de tiempo o menstruar, porque yo he visto algunas recomendaciones desde cortarse el pelo a quedarse embarazado, inyecciones varias y nada de eso va a modificar la valoración de amenaza por parte del cerebro. Yo decía en broma, ¿no?, que los calvos tienen migraña, no os cortéis el pelo. Si es que uno se para a sentar, se sienta y analiza y te das cuenta que todas esas cosas que has probado no funcionan. En mi caso yo también eliminé mis migrañas sin conocer a Arturo Goicoechea, sin conocer a Encarna, sin conocer a Alan Gordon, ni este enfoque, por supuesto, y lo logré sola yendo a visitar bibliotecas de medicina y reflexionando el encontrarme bien a nivel emocional, y a partir de ahí, sin darme cuenta, pues fui gestionando todos los retos y los peligros que mi cerebro identificaba. Sí, dime, Encarna. Sí, pues a eso que tú dices, efectivamente, hay una parte cognitiva que es muy importante, que hace que hay una parte experiencial, como eso que me ocurrió a mí, ostras, esto se ha ido así por las buenas, pues oye, y hay una parte emocional también, porque a veces la propia mente reacciona, o sea, tenemos la parte consciente de nuestra mente es como la parte que se ve de un iceberg. Debajo tenemos un montón de vivencias, de experiencias y de cosas que están engramadas, grabadas en nuestro funcionamiento psíquico y
dejar claro que el dolor aflora cuando hay conciencia. Sin conciencia no hay dolor. Entonces, la mente y lo que ocurre en la mente en todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel experiencial, es lo que constituye la base de datos de la cual nuestra mente elabora peligro o amenaza. Entonces, lo que hay que resetear es esa información de la cual nuestra mente elabora y proyecta en la conciencia la percepción de dolor. Entonces, claro, para muchas personas el decir, wow, pero hablas de percepción, hablas de emociones, pero si mi dolor es real, yo me toco aquí y esto me está doliendo, pero es que es el cerebro el que construye la realidad, como la construye para los amputados, que les amputan una pierna y les duele un tobillo cuya pierna no existe. Pobre gente, han sido los más maltratados por digamos, por la falta de evolución en ese momento de lo que ahora sabemos a nivel de neurociencias. El cerebro es el que construye la realidad y puede no haber cuerpo y construir una experiencia de dolor. Entonces, la migraña es el gran ejemplo de eso, pero es que también todo el resto de dolores musculoesqueléticos y hasta viscerales o síntomas que llamamos afecciones psicofisiológicas, o sea, donde no hay daño o si hay daño en los tejidos, no puede jamás producir ese estado de alarma tan grande, el poder, digamos, poner información nueva en el cerebro a nivel cognitivo, emocional y experiencial de que eso es reversible, es lo que produce la reversibilidad. Y es como una especie de homeopatía mental, no sé cómo decirlo, la propia mente ayudando a la propia mente. La mente la crea, pues la mente lo descrea. Así. Y claro, eso es como para el oyente, es como, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, es que no solo es el dolor lo que construye la mente, o lo que es todo. La realidad está interpretada por esas gafas de la percepción. Y esas Exacto. son las gafas que tenemos que ajustar en el tema del dolor. No es solo el dolor, es que es toda la realidad. De hecho, Encarna, no sé si recuerdas exactamente, yo no recuerdo en qué universidad fue, bueno, cuál es el autor. En este libro hay un artículo científico en el que se finge a unos participantes que sufren un accidente de tráfico. Se les coloca en un coche, se les hace un movimiento y les dicen, te vamos a dar un impacto, vas a recibir latigazo cervical, etcétera. Y estas personas a continuación se marchan a casa. Y un gran porcentaje de ellas tienen luego dolores de espalda, lumbares, cervicales, pero no han recibido ningún impacto. Lo han hecho con efectos especiales, con ruidos y demás. Exacto. Entonces el cerebro se convence de que ha habido un impacto, por lo tanto los médicos les han puesto un poco ahí un storytelling, ¿no? Les han metido un poquito de miedo y ya tienes ahí construido un dolor con un peligro que no es real porque jamás tuvieron un accidente de tráfico en ese contexto de laboratorio. Exactamente. El 20% de los asistentes a ese experimento de Castro, de origen cubano, pero afincado en Alemania, crearon esa simulación, esa especie de accidente virtual. Pero lo interesante es que los investigadores pudieron predecir hasta casi el 90% de exactitud, o sea, 9 de cada 10 personas, quiénes iban a tener dolor después del no accidente. Y claro, y no solamente lo pudieron predecir, sino lo pudieron predecir a las 3 horas del accidente quién iba a tener dolor de cuello de un accidente que nunca ocurrió, a las 24 horas y al mes del no accidente. ¿Y cuál fue el predictor? Los test psicológicos que les pasaron a esas personas. Por lo tanto, imagínate la influencia que tiene lo que hay en la mente, o sea, nuestra base de datos, toda la información que manejamos a la hora de sacar conclusiones de si estamos en peligro o no. Y puedes decir, pero oye, yo tengo migraña y yo no me siento en peligro, pero no te sientes en peligro de manera consciente. ¿Qué está manejando tu inconsciente? Y ahí viene la gran pregunta de muchos de mis pacientes y es, sí, pero el inconsciente, ¿cómo puedes llegar a eso? Eso es muy freudiano. Sí, perdona, el inconsciente lo hemos entrenado y todos hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas. Cuando entrenamos los esfínteres, de pasar de hacernos pipí caca encima a pasar a pedirlo. O sea, el cerebro es perfectamente entrenable del modo inconsciente al modo consciente. Y lo mismo que entrenamos esfínteres, podemos entrenar de manera consciente a nuestra mente para que deje de sentirse bajo peligro y amenaza, aunque sea inconscientemente, y producir la experiencia de dolor. Eso es lo interesante. Recordemos que hemos entrenado esfínteres, todos, y además en una época en la vida en la que no teníamos la conciencia y la comprensión que tenemos ahora. Entonces, en mi abordaje, mucho de eso hay. Es como un intento de volvernos como niños
para, no solo en lo emocional, sino también en nuestra cognición, para que se produzca ese aprendizaje. Esa, digamos, es como la columna vertebral de mi abordaje. Hay un puntito de ser niños para que se produzca esa transformación. Entonces, imagínate, como tú, que trabajas con niños con migraña, cuán fácil puede ser. De hecho, me gustaría saber tu opinión sobre tu experiencia, sobre cómo se da la reversión en los niños. Yo tengo la intuición de que mucho más rápido que en adultos, ¿no? Efectivamente, no en todos los casos, pero en los menores de 10 años la barrera consciente e inconsciente no está cerrada. Por eso es muy dañino decirle a un niño, tú eres malo en deportes, porque esa información va a ser grabada y el niño ni siquiera va a intentar practicar un deporte porque tiene la creencia de que así es. Entonces yo les explico con una especie de mascota que se llama Mr. Listo, es un cerebro con patas que no tiene lesión, que cuando se preocupan por un examen y les duele la tripa no tienen nada, es su cerebro protegiéndolo. Y al cabo de 2 o 3 meses me escriben los padres y me dicen, pero es que el niño ya no tiene síntomas. Y es que los niños se lo creen. Papá Noel me trae los regalos, la Séfora me ha dicho que ya no me va a doler más y se acabó. Efectivamente, Y se acabó. efectivamente. En cambio, los neuropediatras proponen la evitación, la oscuridad, la medicalización y, bueno, toda esta conducta que refuerza ese miedo y la automatiza. Como bien has dicho, este es un proceso subconsciente y automatizado. El cerebro es un órgano muy ahorrador. Es el que gasta más calorías en un porcentaje muy destacado, pese a su tamaño tan pequeño comparado con el pulmón, y tiene que ahorrar recursos. Y entonces va automatizando y muchas veces hacemos cosas casi sin pensar y sentimos ese miedo cuando nos ofrecen una copa de vino que no tiene sentido. Exactamente, exactamente. Bueno, yo con Encarna me quedaría aquí todo el día, la secuestraría y grabaría 4 horas, pero yo creo que con lo que hemos hablado ya hemos actualizado nuestra base de datos y voy a recomendar especialmente esta entrevista a personales que tienen una profesión dedicada, ¿no? Que son profesionales, que están Sí, en contacto con sí. personas, psicólogos, fisios, ella